Amigos, bienvenidos a UNSA en español. Ucrania toma por sorpresa el día de hoy a Vladimir Putin y le da un golpe directo al corazón de Rusia. Quédense hasta el final del video para que conozcan todos los detalles de lo que está ocurriendo en este conflicto armado que Vladimir Putin comenzó en Europa del Este y que continúa siendo una vergüenza internacional para su país. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento. Vladimir Putin se arrepiente de haber iniciado una guerra sin sentido hace más de un mes que lamentablemente ha dejado miles de personas víctimas de este conflicto, pero también millones de personas que han tenido que salir desplazadas de Ucrania para poder conseguir refugio y salvaguardar sus vidas. Pues ya no tenemos una Ucrania que solamente se está defendiendo. Ese fue el papel que jugaron las fuerzas ucranianas desde el principio, desde el primer momento. Pero las cosas han cambiado en este conflicto militar y ahora es Ucrania quien está yendo al ataque. La contraofensiva ucraniana que ha dejado en vergüenza no solamente a Vladimir Putin, sino a las fuerzas armadas de ese país y a toda la Federación Rusa en general. Uno de los buques de guerra más importantes de la Armada rusa se ha hundido en el Mar Negro, un duro golpe para un ejército que lucha contra la resistencia ucraniana, 50 días después de la invasión de Vladimir Putin a sus vecinos, que lamentablemente, como dije, ha dejado miles de víctimas y millones de personas que continúan huyendo de ese país. Fíjense lo importante de esta situación. Ya no tenemos una Ucrania directamente con la defensiva de su país. Ya no tenemos una Ucrania simplemente que se defiende. Ahora tenemos un país que está tomando la iniciativa y que está cerniendo duros golpes al corazón militar de Rusia. El buque naval más importante de ese país se ha hundido por un ataque militar ucraniano, lo que justifica justamente la defensa de su territorio y la soberanía nacional desde que comenzó la guerra. Durante el remolque del crucero Mosca al puerto de destino, el barco perdió su estabilidad debido a los daños en el casco recibidos durante un incendio por la detonación de municiones. En las condiciones del mar tormentoso, el barco se hundió, así lo dice el comunicado, según importantes medios de comunicación que por supuesto transmitieron la noticia. Esta es la versión oficial de Rusia. Por supuesto, a ellos les cuesta mucho admitir frente a todo el mundo que los ucranianos le han hundido el barco más importante que las fuerzas navales de ese país tienen. Y es que simplemente no tiene justificación que unas fuerzas armadas tan poderosas estén sufriendo los embates de una resistencia que por supuesto es valiente y con coraje, pero que no tiene la capacidad militar en términos técnicos, en términos operativos y en términos de equipamiento para poder contender a un enemigo como Rusia. Pues las cosas han cambiado, amigos, y Vladimir Putin, como dije anteriormente, se ha arrepentido de haber iniciado esta guerra y ahora tiene que explicarle al pueblo ruso qué es lo que piensa hacer para tratar de salir de ella y tratar de ocasionar el menos daños posible al pueblo de ese país. El Comando Operativo Sur de Ucrania afirmó el día jueves que el barco llamado Mosca había comenzado a hundirse después de que lo alcanzaran los misiles antibuque ucranianos Neptune. Son unos misiles de gran capacidad que por supuesto han sido creados dentro de Ucrania y esta es la versión oficial de las Fuerzas Armadas ucranianas, quienes han transmitido también al mundo con alegría este objetivo alcanzado de haber hundido el barco más importante que las fuerzas navales rusas tienen en este momento. En la zona operativa del Mar Negro, los misiles de crucero antibuque Neptune impactaron contra el crucero Mosca. El buque insignia de la flota rusa del Mar Negro recibió daños significativos, así lo dijo el comunicado, repetimos, del gobierno ucraniano con respecto a este tema. Se produjo un incendio, otras unidades del grupo del barco intentaron ayudarlos, pero una tormenta y una potente explosión de municiones volcaron el crucero y comenzó a hundirse en el Mar Negro.
todo consecuencia del impacto de los misiles ucranianos que pudieron alcanzar a este poderoso buque de guerra naval de las Fuerzas Armadas de Rusia y que ahora se ha convertido en historia. Se encuentra en el fondo del Mar Negro porque simplemente no pudieron defenderse en contra de los ataques ucranianos. El Mosca de 611 pies de largo, con una tripulación de casi 500 personas, era el orgullo de la flota naval rusa en el Mar Negro. Originalmente comisionado en la Marina Soviética como eslava en la década de 1980, pasó a llamarse Mosca en 1995 y después de una reparación volvió a entrar en servicio en el año 1998, según el sitio militar naval technology.com, que por supuesto se encarga de emitir, analizar las capacidades militares que todos los países tienen en el mundo. En este caso estamos hablando del barco insignia, el orgullo de la Federación Rusa, que en este momento se encuentra hundido, como dije anteriormente, por haber sido alcanzado por misiles que fueron disparados desde territorio ucraniano por las Fuerzas Armadas de ese país en represalia y por supuesto como defensa y ataque a una invasión ilegal que debe de terminar más temprano que tarde y que los responsables de esta invasión deben de rendirle cuentas a la justicia por todos los daños que han ocasionado en 50 días de guerra. El barco Mosca también tiene un significado simbólico para Ucrania, ya que fue uno de los barcos involucrados en el famoso intercambio en la Isla de las Serpientes en el mes de febrero, según el asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien también se refirió al tema con bastante orgullo y bastante alegría por parte del gobierno de ese país. ¿Recuerdan ustedes cuando comenzó la guerra? Que un buque de guerra fue a una isla ucraniana y amenazó por radio a todas las fuerzas armadas ucranianas que se encontraban defendiendo la isla. Y les decían a los soldados ucranianos, ríndanse porque los vamos a volar en pedazos. Pues los soldados ucranianos no se rindieron. El barco de guerra disparó y prácticamente destrozó toda la isla. Pues este es el barco que ocasionó ese daño y en este momento se encuentra en el fondo del mar. Y eso tiene que enviarle un mensaje a Vladimir Putin y decirle, usted puede dar duros golpes en cualquier momento, pero recuerde que la justicia lo va a alcanzar y justamente al final del camino va a tener que rendirle justamente cuentas y dar explicaciones por los actos atroces que las Fuerzas Armadas rusas han cometido en Ucrania. El día jueves, el asesor de Seguridad Nacional de Ucrania dijo a un importante medio de comunicación que el ataque al barco Mosca era una misión muy importante para las Fuerzas Armadas de su país. Y también prometió que habría más acciones dramáticas de este tipo en los próximos días, así que es un mensaje directo a las Fuerzas Armadas de Rusia. Estén pendientes porque las Fuerzas Armadas de Ucrania ahora se encuentran a la ofensiva, ahora se encuentran en el contraataque y ahora es donde ustedes van a comenzar a sufrir las consecuencias también de esta guerra que prontamente ya los comienza a alcanzar a todos. Es una misión muy importante para nosotros. El barco Mosca estaba allí cerca de la isla de Serpientes y ayer fue alcanzado por dos poderosos misiles de fabricación ucraniana. Así lo dijo el asesor de Seguridad Nacional del presidente Volodymyr Zelensky. Vladimir Putin vino a matar a nuestros niños, a nuestras mujeres, a nuestros civiles, pues ese es nuestro regalo para él y esto es solo el comienzo. Habrá mucho más de lo que ocurrió con el barco Mosca. Así lo dijo el asesor de Seguridad Nacional ucraniano en un comunicado justamente para dar a conocer la posición de ese país y el objetivo militar alcanzado al haber hundido el barco insignia, el más importante dentro de las fuerzas naval de la Federación Rusa. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a Gusto en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.